Gracias. En primer lugar, quiero agradecer al señor ministro, al señor secretario de Obras Públicas, al señor administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, que fueron los que depositaron su confianza en el OCOVI para poder hacer esta obra completa y, en este caso, esta primera etapa. También al ingeniero Guillermo Cabana, presidente de Carreteras, por habernos invitado a participar de este ciclo, a todos los que trabajaron, empresas contratistas, personal de OCOVI, personal de la concesionaria, en particular el ingeniero Benaglia, el ingeniero Brizuela y el ingeniero Carminati, que me acompañan acá, y una mención a quien fuera el que hizo el primer trazado y diseño original de la Avenida General Paz, el ingeniero Pascual Palazzo, que en esa frase creo que sintetiza todo lo que es el espíritu con el cual los viales debemos encarar toda nuestra actividad, crear lugares de bienestar para toda la comunidad. A continuación yo los invito a presenciar un video histórico y después continuamos con la exposición. En 1887 se establece el límite entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires y para demarcarlo se decide construir un camino de 100 metros de ancho. Llevará un año definir el recorrido de ese bulevar de circunvalación que exige canjes de tierras entre la capital federal y la provincia. Así, toma forma la traza de una de las avenidas fundamentales y de mayor circulación del país, la Avenida General Paz. En 1904, comienza la expropiación de 2.400.000 metros cuadrados en una extensión de casi 25 kilómetros. Como no había plano de la futura avenida, se trabaja en una zona de 200 metros de ancho a ambos lados de la traza. La obra valoriza los terrenos, que llegan a quintuplicar el precio a pagar, haciendo que un gran número de expropiaciones se concreten por vía judicial por la especulación de sus dueños. En 1923 se instalan los mojones de hierro numerados por cada kilómetro. La obra comienza el 8 de junio de 1937 y se inaugura el 5 de julio de 1941. El costo total, incluyendo expropiaciones, es de 25 millones de pesos moneda nacional. Pero como el presupuesto disponible es de 15 millones, solo se harán puentes para las líneas ferroviarias y las grandes arterias. En los cruces de menor tráfico se harán rotondas de diferentes extensiones, según la importancia del tráfico. La calzada central es de pavimento de losa de hormigón armado con superficie antirresbaladiza. La calzada exterior se destina al tránsito local y para los frentistas. Entre ambas se construye un camino para jinetes y ciclistas. Los cruces ferroviarios se construyen en acero y los demás en hormigón armado recubierto con piedra Mar del Plata. En total se proyectan 28 puentes con caminos y 8 con vías férreas. Se foresta con especies nativas y en la faja central se plantan arbustos para bloquear las luces de los autos del carril contrario. En 1952 se inaugura el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires y en el 54 se corre la primera edición de la prueba de los 1000 kilómetros de la ciudad, conectando la pista del autódromo con la Avenida General Paz y armando así un circuito de 9.500 metros. Con el aumento de la población y con la construcción del acceso norte en la década del 60, la capacidad de la avenida Parque se ve colmada, por lo que se prohíbe la circulación de camiones y se proyectan nuevas obras. Entre 1968 y 1970, la rotonda que había en el cruce con la Avenida de los Constituyentes es reemplazada por un puente con accesos. En 1973, se termina la modernización entre Acceso Norte y la Avenida del Libertador, con carriles de tránsito pesado separados de los carriles para automóviles, eliminando los cruces a nivel que aún existían. El plan de autopistas urbanas de la Municipalidad de la Ciudad, en la segunda mitad de los 70s, incluye la General Paz con la denominación AU4, pero solo se hace en realidad la AU1 y la AU6. La demanda sigue creciendo, pero en la avenida no se hace ninguna mejora importante en esa época. En 1978 se habilita el puente que une la Avenida General Paz con la Avenida Cantilo. Esta construcción es parte de un distribuidor con la autopista costera y proyecta una vía hacia la ciudad de Tigre que no se concreta. En 1980 se inaugura la autopista Perito Moreno, con un complejo intercambiador con la Avenida General Paz en 3 niveles. A partir de este año, junto a los accesos sudeste y sudoeste, recibe la denominación RN A001.
En 1996, la concesionaria Autopista del Sol inicia las obras para convertir a la Avenida General Paz en una verdadera autopista, sin cruces a nivel, con 3 carriles por mano y con colectoras de 2 carriles. Se demuelen y reconstruyen varios puentes. En 1998 se habilita el último tramo del acceso oeste y para conectarlo se construye el primer intercambiador del país con 4 niveles. En 2000 se inaugura la última obra de la conversión de la Avenida General Paz en autopista, un puente paralelo al de la Noria. Para descomprimir el creciente tránsito, se decide que las líneas de colectivos circulen por las colectoras. En 2001 se amplía el tramo acceso norte Avenida Lugones a 5 carriles hacia el Río de la Plata y 4 hacia el Riachuelo. Los puentes de las calles Superí y Zapiola tenían 3 pilares en el centro que impedían esta ampliación, por lo que se decide sostener estos puentes de tableros metálicos. El 5 de julio de 2014, la Avenida General Paz cumple 73 años y es la vía clave en la integración norte-sur entre la ciudad y el conurbano bonaerense. Es una de las autopistas más transitadas, con más de 300.000 vehículos diarios en una de las áreas de mayor densidad residencial, industrial y comercial de la Argentina. El crecimiento ininterrumpido de la última década exige nuevos desafíos para satisfacer la demanda. Y la respuesta es la obra vial urbana más ambiciosa de todos los tiempos. Bueno, a continuación vamos a ver algunos hitos de obras que existían en el país mientras se gestaba la General Paz. Uno es el puente colgante en Santa Fe, el que está sobre la laguna Setúbal. Acá vemos el ensanche de la avenida 9 de Julio, edificios, Pasaje Barolo, el Consejo Deliberante, el Cábanac, en su época el edificio más alto de Sudamérica, hecho en hormigón armado y que tenía aire acondicionado central, la construcción del obelisco, la obra racionalista del Ministerio de Obras Públicas de aquella época. Y aquí quería hacer una reseña histórica respecto del video que vimos antes, que si bien la General Paz inicia antes de la creación de la Dirección Nacional de Vialidad, la Ley 12.134 la incorpora a Vialidad Nacional. Y, para clarificar, muchos creen que el eje es la divisoria entre ciudad y provincia, y no es así. Se encuentra incluida totalmente dentro de la ciudad de Buenos Aires. Esos mojones que nosotros veíamos, ahí kilométricos, fueron los que se pusieron y delimitaron en esa época el confín de la capital y el inicio de la provincia. Y una situación muy particular que decía el locutor en el video en cuanto a las expropiaciones. Cuando se le transfiere a Vialidad Nacional el trazado, la autopista y la construcción, también se le transfiere la responsabilidad de, a los 5 años de haberse construido, hacer un evalúo de toda la zona y las mejoras que hubiesen existido, el 50% debía pagarle el frentista en los próximos 10 años, en cuotas del 5%, como una contribución por el mayor valor que había adquirido su propiedad. En ese momento se gestó una oficina, que fue la oficina de la General Paz, y en el año 40, por el éxito que había tenido toda la gestión, se crea la Oficina de Acceso a Grandes Ciudades, que absorbe la General Paz. Bueno, ahí vemos algunos datos, la población de la Ciudad de Buenos Aires y el Parque Nacional Automotor. Es de destacar que entre 1920 y 1930 se incrementa en un 1000%. Ahora, vamos a hoy. ¿Cómo es la composición del tránsito? Tiene un tránsito medio diario anual de 320.000 vehículos. Su composición, un 5% de ómnibus y colectivos y 12% camiones livianos. Frente a esa cantidad de tránsito, es muy difícil trabajar sobre la demanda. Hay que trabajar, evidentemente, sobre la oferta de infraestructura, que es lo que hemos hecho. Y ustedes pueden apreciar que la hora pico dura 12 horas, entre las 8 de la mañana y las 20 de la tarde. Ah, perdón, me olvidé. Discúlpenme. Ahí está. Bueno, ahí están los 320.000 vehículos, lo que les comentaba, y lo de la hora pico que dura 12 horas
entre las 8 y las 20. ¿Sí? Con lo cual, acá creo que siempre vamos a tener que trabajar sobre infraestructura y nunca sobre demanda. Bueno, ahora pasamos. Anualidad rectora, espérate, vuelve para atrás. Se me pasó una hoja, se pasó una. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron las acciones que debíamos establecer? Ampliación de la capacidad a 4 carriles por sentido y trabajar sobre la permeabilidad del tránsito, es decir, mejorar los distribuidores y los cruces urbanos. Para la ampliación de la capacidad fue necesario que las estructuras que atraviesan la General Paz no tuviesen el apoyo intermedio, es decir, debíamos ganar el carril central. Eliminar los entrecruzamientos, ampliar la rama de salida a 2 carriles, esto fue fundamental. En el caso de los entrecruzamientos, después el ingeniero les va a contar el nudo de Balbín, y ampliar la rama de salida a 2 carriles, es decir, evitar la fricción o llevar la fricción tendiendo a cero. ¿Sí? Al quitar el ancho central, se quitaron también las columnas de iluminación, volcándolas a la parte lateral. Esto permitiría no solo ganar el espacio, como dije antes, sino también que el mantenimiento fuese hecho desde afuera, desde la colectora o en el carril más lento. ¿Sí? Y bueno, también con la permeabilidad transversal se trataron de eliminar los tiempos semafóricos y alinear los puentes. ¿Cuáles fueron los factores para desarrollar las obras? Acá vamos a dos tipos, urbanos e ingenieriles. Urbanos. El desafío fue grande porque todos sabemos está incorporada al ejido urbano, pero tiene un tránsito pasante y un tránsito local. Ahí fue fundamental tener un muy buen sistema para tratar los desvíos. Un muy buen plan de desvíos hizo que esto prácticamente no tuviésemos grandes quejas en cuanto a la ejecución de la obra, ni tampoco accidentes. Hubo un solo accidente, pero bueno, fue por exceso de velocidad contra una New Jersey que fue inevitable, eso no dependía ni del accionar de la concesionaria ni de la supervisión. Y un problema bastante serio fueron los vecinos. Los vecinos tuvieron una actividad y una actitud bastante fuerte frente a la obra al principio. Ellos estaban preocupados por el mayor tránsito, el ruido, la contaminación, la disminución de espacios verdes, las paradas de colectivos que no podían quedar donde estaban. Un tema también sensible, aunque no lo parezca, pero todo el mundo se quejaba por la cantidad que tenía que caminar. Bueno, en definitiva, nos llevó un tiempo, pero entre la concesionaria, el OCOBI y algunos vecinos, y acá quiero destacar la participación de 2 profesionales que fueron el licenciado Bessi y el ingeniero Oscar Elorriaga, trabajando en las asambleas se pudo llegar a un consenso. Como nota de color, tuvimos que firmar los planos que lo que decíamos era lo que íbamos a hacer, porque los vecinos tenían una gran preocupación de lo que ellos acordaban después no fuese lo que se llevase a la práctica. Vamos a la parte de ingeniería. Acá teníamos que utilizar el espacio de la zona del camino con la menor interferencia. Para eso había que planear, ejecutar las obras durante las 24 horas y todos los días. Y así se hizo y con muchos frentes simultáneos. Pero aparte, teníamos siempre el problema de la interferencia con el vecino y su zona verde, por así decirlo, su jardín exterior. Que esto, bueno, con muy buen tino, muy buen trato, también el ingeniero Tains logró convencerlos de que el paisajismo era el adecuado. ¿Cuál fue el marco contractual de las obras? Bueno, para eso fue el contrato de concesión que el Estado tiene con la empresa Autopistas del Sol. El concesionario asumió una actitud de gerenciador donde sus responsabilidades eran licitar, contratar, inspeccionar y certificar. Y el rol del Estado, a través del OCOBI, fue la supervisión de las tareas del concesionario y la supervisión de las obras. Y acá empezamos en la elección de los criterios para materializar esto. Evidentemente no podíamos hacer esto en una sola etapa, tampoco en muchas. Optamos por 2. Tramo acceso norte, Avenida San Martín, acceso este.
Primera disyuntiva, ¿cuál es la alternativa de contratación? ¿Un único contrato por tramo y un único contratista? ¿O una suma de contratos menores y diversos contratistas? El primero tenía la facilidad de la supervisión, tratar con una sola empresa. El segundo era un mayor trabajo, pero un problema complejo es la suma de algunos problemas sencillos. Entonces optamos por esto último. Segunda disyuntiva, el carácter del proyecto. Utilizamos un anteproyecto que tenía mayores indefiniciones y que había que ir aprobándolo por etapas, o un proyecto ejecutivo definitivo. Se optó por el segundo. ¿Por qué se optó por el segundo? Pues si hubiésemos optado por el anteproyecto, hubiésemos tenido que participar el OCOBI, Ausol y el contratista que lo elabora. En cambio, en la segunda fase, es decir, teniendo un proyecto ejecutivo definitivo, había un compromiso grande entre la supervisión y el gerenciador para llegar a un proyecto que sirviese. Más aún porque después el gerenciador, como concesionario, tiene que hacerse cargo de la obra. Entonces, ese fue el motivo. Y los plazos se reducen sustancialmente. ¿Cuáles fueron los plazos? Al haber tenido el proyecto ya consensuado, entre el proyecto y el llamado a licitación establecimos 20 días. Entre el estudio de las obras y la presentación de la oferta para los oferentes, para los contratistas, 30 días. Entre el estudio de las ofertas y la contratación, otros 30 días, y el plazo de obra nunca iba a ser superior a los 8 meses. ¿Por qué? Porque esto iba a disminuir la fluctuación de los precios y no iban a tener significancia la redeterminación de precios. Es decir, no había, lo que se quiere, uno puede decir, una actitud un poco especulativa de esto no lo hago ahora, lo hago el mes que viene porque varía el índice, etc. Entonces, bueno, eso fue el criterio por qué los contratos son tan chicos, tanto en monto como en plazo. En definitiva, en síntesis, fue un contrato por contratos múltiples, con proyectos ejecutivos definitivos y con tiempos preestablecidos y acotados, lo que nos permitió materializar esto en 14 meses. Costo de las obras. El costo total de las obras está estimado en 1.200 millones de pesos, donde las obras complementarias están en el orden de los 200 millones. Tenemos obras complementarias ejecutadas y en ejecución por 110. Y la segunda etapa que nos queda es de 750 millones. Dentro de este costo, yo quiero destacar cuánto corresponde al cuarto carril, ustedes lo verán ahí en 350 millones, cuánto es los nuevos puentes metálicos y las pasarelas, esto incluye 5 puentes, 4 nuevos puentes y la demolición y 12 pasarelas peatonales. Les anticipo que los puentes que se demuelen son el 25 de Mayo, el Lope de Vega, Beiró y Víctor Hugo. Y finalmente, ¿cuánto se gasta en mejoras en la permeabilidad? Es decir, entre cruzamientos y cruce de avenida, otros 400 millones. Si vemos en el cuarto carril, insume más o menos el 30% del valor total. El resto es solucionar la permeabilidad transversal y las salidas y evitar las fricciones. Vamos ahora al origen de los fondos. Para el origen de los fondos se estableció lo siguiente. Se hizo un convenio entre Vialidad Nacional y los 3 concesionarios de la red de acceso a la Ciudad de Buenos Aires. Y cada uno aportaba un valor de lo que percibía en el peaje a un recurso que se llamó recurso de afectación específica, donde el 80% fue destinado a la General Paz y el 20% a obras complementarias de los concesionarios. Si hacemos un balance genérico, el 51% del fideicomiso lo integra el acceso norte, el 37% el acceso este y el 12% la autopista de Ezeiza a Cañuelas. Esto se hizo considerando que el tránsito que venía por cada uno de esos accesos era el que utilizaba después la General Paz, entre el acceso norte y el acceso oeste, ¿no? Muy bien. Obras en ejecución y la segunda etapa. Obras en ejecución, las que estimamos
se habilitarán durante el presente año son la salida de Mosconi, el puente 25 de Mayo, la avenida Beiró, 7 pasarelas metálicas, la iluminación de avanzada, que después nos van a explicar acá el ingeniero Axel Fernández del Prado, entre el acceso norte y avenida San Martín, el corrimiento de la fibra óptica y la demolición de los puentes. Y la segunda etapa, bueno, estaba dentro del primer semestre del 2015, así que vamos a cumplir con lo que dijo el señor secretario, esperemos. Son los nuevos puentes metálicos Víctor Hugo y López de Vega, la adecuación del distribuidor de avenida San Martín, que creo que es la obra más importante que nos queda dentro de todo este conjunto, los desagües de la avenida América, 5 pasarelas peatonales metálicas, la iluminación que resta entre San Martín y el acceso oeste, señalización vertical entre acceso norte y acceso oeste. Esta nueva señalización va a ser hecha toda con sistema ITS. Obras de parquización y urbanismo y finalmente el cuarto carril, entre 25 de Mayo, que es hasta donde llegamos hoy, y el acceso oeste. Una mención a las obras complementarias. En este marco, las obras complementarias dijimos que eran el 20% del monto que se obtenía. En el acceso norte están concretadas las ramas del puente Henry Ford y Costa Rica, el ramal Pilar, la rotonda y pavimentación de la colectora en la avenida Olivos, que es un sistema muy interesante de rotondas y cómo se ha solucionado la interferencia de la avenida y el acceso norte sin tener que construir un nuevo puente, y la pavimentación de diversos tramos de colectora en Pilar, con también alguna buena técnica que por ahí el ingeniero Brizuela nos puede explicar. En cuanto al acceso este, el tercer carril entre la Ruta Provincial 23 y La Reja, y el cuarto carril entre José María Paz y la Ruta Provincial 23. En estudio de incorporación al sistema están la variante de Cañuelas y la duplicación de calzada entre el puente Pérgola y la rotonda de Cañuelas. Bueno, eso ha sido todo. Me queda por recoger el guante y comprometo todo el mayor esfuerzo del OCOBI y de quienes estamos acá para poder llegar a la fecha marzo, abril del año que viene con la segunda etapa. Nada más, muchas gracias.